Amigo y hermano del tamacureño, antes de entregar mi vida al Padre Creador, ya me va llegando la hora, quiero entregarte a ti, mi hermano y amigo del tamacureño, un testimonio visual de alguna parte de lo que fue la pequeña creación de los capuchinos misioneros castellanos realizada en esta tierra de gracia del Tamacureña en el siglo XX. Ellos fueron requeridos por un gobierno nacional presionado por el permanente estado de indefensión de nuestras fronteras y despedidos por otro de signo contrario que nos creyó ya innecesarios, sino indeseables. Pero dejaron los misioneros su obra preparada para que tú, venezolano patriota, la continúes sin descanso. Esta humilde sesión, como todo lo franciscano, muda, sin sonido en su origen y con sonido en off después, no ha sido obra fácil de realizar entre tanto material disponible, pero ya es lo suficiente lo escogido para que tú te hagas una idea de lo que se creó de la nada con el esfuerzo mancomunado de todos los habitantes de este hermoso jardín de Turaras, que es como se llama nuestra capital y río Tucupita en lengua chaima de filiación caribe, la del otro lado del brazo Manam. Las diapositivas que se utilizan aquí no fueron disparadas expresamente para componer este trabajo, sino que se tomaron al desgaire del fondo documental de los misioneros para componer un relato visual, ameno e instructivo, sobre todo clarificador de la obra misionera. Esta sesión fílmica tiene una intención meramente catequética, ni artística ni comercial, por lo que no se cobra por verla, pero sí se admiten colaboraciones espontáneas para sufragar los gastos de la edición fílmica, puesto que todo el que trabaja merece su salario, y los trabajadores de fe y alegría que invirtieron muchas horas de trabajo libre en ella, lo merecen igualmente. La sesión tiene 3 partes. La primera muestra sucintamente la vida silvestre guarao en su delta, filmada entre los años 50 y 60 del pasado siglo, entre otras varias, por el misionero capuchino Fray Álvaro María de Espinosa, mejor conocido después como Monseñor Argimiro García, al que debemos también nuestra hermosa Catedral Divina Pastora. La segunda es un trabajo fílmico realizado por un pintor alemán que buscaba temas para sus cuadros. Esta segunda parte ostenta la vida de los misioneros tal como la quería el gobierno venezolano, haciendo frontera, haciendo patria. La tercera es una sucesión de filminas que tratan de completar y dar razón y sentido a las 2 primeras partes. La musicalización se ha llevado a cabo con una edición en DVD de www.victorcastillo.com llamado Guarao,
el cancionero religioso bilingüe guará, español, de Monseñor Felipe González, la parte en guarao, y las grabaciones magnetofónicas de mi cosecha particular. La voz ya desmayada y afónica es la de este servidor de ustedes en su decrepitud, Fray Julio Lavandero, porque los amigos de Fe y Alegría quieren conservar los últimos suspiros de mi garganta. El montaje se lo debemos a nuestro amigo y hermano Bernardo Colina, ex interno del Centro Misional de Araguaimujo y del de Santa Catalina. Ahora estimado productor de Fe y Alegría, Tucupita, cuyos equipos ha utilizado con la maestría de siempre. Gracias, hermano. No busquen perfección técnica en este trabajo de un puro aficionado y que les guste a todos esta mínima parte de la obra de la Iglesia Católica en Delta Macuro. Fray Julio Lavandero Pérez, Tucupita, 31 de marzo de 2018. Ajotejana, Escuela de Frontera. Mi nombre es Julio Lavandero Pérez, misionero capuchino, de los llamados en Venezuela con cierto retintín despectivo guarda fronteras. Los otros eran los misioneros que se quedaban en Caracas y otras ciudades del interior de la República, los patiquines, también llamados con retintín así. Este documental, un tanto desaliñado y espontáneo, tiene su razón de ser en los permanentes intentos de los gobiernos venezolanos, de la colonia y de la República, de defender nuestras fronteras patrias contra el intrusismo sistemático de los imperios inglés, francés y brasileño, y de las ambiciones terrófagas de la hermana República de Colombia. Los misioneros capuchinos estuvimos siempre en las fronteras últimas, cumpliendo con el mandato que nos impuso, y aceptamos Venezuela, tanto la colonial como la republicana. Históricamente, las escuelas de frontera modernas venezolanas aparecen puntualmente con la reclamación de nuestro histórico Esequibo, al descubrirse en los años 60 del siglo XX la farsa del convenio tripartito de USA, Unión Soviética y Reino Unido,
reunidos a instancias del rey de España como mediadores y jueces en el problema, donde el Reino Unido fue juez y parte. Naturalmente, el Reino Unido falló a su favor y compró las decisiones de los otros dos jueces, como es bien sabido, y consta por declaración póstuma jurada de la parte norteamericana, guardada en caja fuerte hasta los años 60. Esta reclamación venezolana se la llamó diplomáticamente diferendo del Esequibo, en vez de usurpación, timo, engaño del Esequibo. De ahí que Venezuela considere a los habitantes de esa región como venezolanos por nacimiento. Ha de recordarse que Venezuela no formó parte del tribunal como juez, sino como solicitante de justicia ante ese tribunal tripartito que se dejó ganar no por la justicia exigida por la verdad histórica, sino por la geopolítica de los imperios, el oro, la minería y los negocios que se intuían o ya se sabían en el subsuelo, fallando a favor del Reino Unido. Durante la colonia, nuestras fronteras se aumentaban y defendían con la presencia de las misiones católicas puestas por el rey y la Iglesia conjuntamente. Se hizo entonces célebre por eso la frase: nuestras fronteras llegaron hasta donde llegaron las sandalias de nuestros misioneros. Eliminada la Ley de Misiones de 1915, en el ideario político nacional en los años 50-60 del siglo XX, se la sustituyó con la creación de los llamados centros indigenistas,
y las escuelas de frontera, promovidos por los partidos y gobiernos. No se hizo de un plumazo, sino mediante un proceso lento anterior a la fecha de la denuncia hecha por el gobierno del convenio misional de rango internacional, que finalizó en 1972.
Mawarao no me hanine Uai sé que Jesús Se Mawarao no me hanine Se Mawarao no me hanine Mawarao no me hanine Uai sé que Jesús Se Mawarao no me hanine Sanetaya 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 horane uitu Sanetaya 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 horane uitu Se Iwarao no me hai Se Iwarao no me hai Uai sé que Jesús Se Iwarao no me hai Sanetaya 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 horane uitu Sanetaya 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 horane uitu Se Kawarao no me haoko Se Kawarao no me haoko Uai sé que Jesús Se Kawarao no me haoko Sanetaya 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 horane uitu Sanetaya 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 horane uitu Marani yakerau Tuhanine Marani yakerau Tuhanine Yesu aranitai Marani yakerau Tuhanine Maya horoya Mahaya Maya horoya mahane uitu Maya horoya Mahaya Maya horoya mahane uitu Se Mawarao no me hanine Se Mawarao no me hanine Uai sé que Jesús Se Mawarao no me hanine Se Mawarao no me hanine Se Mawarao no me hanine Uai sé que Jesús
すまわらおのめはにねすまわらおのめはにねあうわいせけへすすまわらおのめはにねまさねだやまさねだやまさねだやほらねういとまさねだやまさねだやまさねだやほらねういとせいわらおのめはいせいわらおのめはいあうわいせけへすせいわらおのめはいいさねだやいさねだやあさねだやほらねういといさねだやいさねだやあさねだやほらねういとせかわらおのめはおこせかわらおのめはおこあうわいせけへすせかわらおのめはおこかさねだやかさねだやあさねだやほらねういとかさねだやかさねだやあさねだやほらねういとまらにやけらうとはにねまらにやけらうとはにねやけらうとはにねまやほどやままやまやほどやまはねういとまやほどやままやまやほどやまはねういとまわらおのめはにねせまわらおのめはにねあうわいせけへすせまわらおのめはにね
Ajotejana, Escuela de Frontera. En este tiempo y situación me encontraba de misionero en Curiapo, capital del entonces departamento Antonio Díaz. Una tarde se me acercaron 3 guaraos de Ajotejana de Cojina, Barito, Culioida e Ismael Reyes, el Aribatu, el palabrero o abogado, para mí los 3 desconocidos, que me presentaron sus aspiraciones y las de sus convecinos como representantes de su comunidad. Querían ellos nada menos que yo les pusiera en su comunidad escuela, talas de arroz, dispensario y aserradero. Querían dejar de ser indios y de parecerlo. Querían ser simplemente guaraos, ciudadanos venezolanos con todos los derechos. Querían ser ricos ellos, no trabajar para enriquecer a otros. Y yo los ayudara, como hacían los misioneros católicos de Guayo, con su sistema tan criticado y atacado ferozmente por las ideologías marxistas del momento, duras y blandas, que de todo hubo. Halagado, me rasqué la cabeza pensativo, pues siempre había pensado que nuestro quehacer de los misioneros no eran talas de arroz ni aserraderos, y le exigí que al día siguiente reunieran a los vecinos de Ajotejana en su rancho comunal. Yo me trasladaría desde Curiapo para asistir a ese evento inaudito en una comunidad guarao. Reunidos, allí les hablé en mi incipiente lenguaje guarauno de que todo eso que me exigían tenían que hacerlo ellos mismos después de prepararse, para no dejarse llevar de manipulaciones tramposas o de sospechas infundadas. Yo sí les ayudaría gratuitamente a prepararse. Lo primero sería pues la escuela, para aprender el castellano que necesitaban para entenderse con el resto de los venezolanos, lo que involucraba saber leer y escribir, saber contar y calcular en metros y pulgadas, medir las trozas de madera y las talas de arroz, el precio de los productos y compras, saber cómo es el negocio de la compraventa, conocer a los compradores y proveedores de repuestos. De esta forma, nadie los podría engañar,
ni yo. Yo los ayudaría en su aprendizaje, a construir la escuela, a buscar maestros guaraos bilingües, a manejar el dinero y saber contarlo, a curar sus enfermedades, etcétera, etcétera. Se comprometieron comunitariamente a todo con mucho entusiasmo. Conseguí permisos, madera, granzón, cemento, láminas de techumbre, dinero para pagar a un carpintero de la misma zona, guarao como ellos, clavos, herramientas, transporte de materiales, etc., con el gobernador y con el obispo de Tucupita, y una maestra bilingüe. Desde entonces los visitaba todas las semanas durante 2 o 3 días, pernoctando allá en una chocita de 4 por 4 metros que me hicieron de palo redondo y horcones de mangle clavados en el fango. Levantamos la escuela. El edificio medía de frente 18 metros y de fondo 12. Tenía pasillo a todo lo largo del frente y del fondo. Al este, un pequeño recibidor y un dormitorio del mismo tamaño, 3x3, para el misionero, más cocina y excusado turco en el pasillo posterior correspondiente. Aula de usos múltiples de 6x9 al centro. Y al oeste, 2 pequeñas habitaciones para la maestra, salón de 3x6 en que también funcionaría el dispensario que estaba en Mientes, y el pasillo posterior para cocina y baño. Los pasillos estaban cercados por reja de tablitas de madera. Al frente tenía puerta principal que daba acceso a un puente de 12 metros por 2, con columnas de concreto, al igual que los pilotines del edificio escolar, puente que llegaba al embarcadero hasta el canal siempre sumergido del río. La marea subía y bajaba 2 veces al día, formando un plano inclinado delante como playa lodosa, con restos de estacas puntiagudas clavadas en el fondo. El edificio se levantó detrás de las casas de los guaraos, previendo que el río iría comiendo la orilla del barro blando. Las clases comenzaron al principio del año escolar 1967. A los 3 años, los representantes se quejaron de que sus niños no avanzaban en los estudios. La maestra fue cambiada a otra escuela más cercana a su domicilio, y yo me encargué en persona, como maestro graduado, de las clases de todos los niños de la escuelita unitaria de unos 60 alumnos. Más adelante llegaron maestros y maestras guaraos que se encargaron de los nuevos grados que se iban agregando, menos los 2 que yo regentaba. Con el sueldo recibido por mis clases mantenía esta estación misional, reparaciones de edificio, arreglo de motores marinos, combustibles, los caros viajes fluviales y terrestres, víveres, enseres, etc., en una estrecha economía. De aquí salía para atender pastoralmente a Curiapo, desde la tarde del viernes hasta la tarde del domingo siguiente, para regresar de inmediato a Jotejana. En aquel tiempo también trabajaban las escuelas los sábados. Durante la semana, las catequistas nativas de Curiapo y colaboradoras de la misma comunidad mantenían abierta la capilla y los cultos ocasionales populares y las preparaciones acostumbradas para la recepción de los sacramentos.
A ellas se agregaron después maestras venidas de Tucupita, egresadas del Colegio Sagrada Familia. Como esta escuela de Ajotejana quedaba dentro de las aspiraciones territoriales de los vecinos ingleses, siempre los ingleses ansiaron las bocas del Orinoco, me aparté en la enseñanza de la escritura del guarao, de toda semejanza con el idioma de los posibles invasores de cultura sajona, para marcar distancias, ya que uno de los argumentos esgrimidos por ellos para quedarse con la zona esequiba en reclamación fueron los mapas robados a los españoles, pero adaptados por ellos astutamente a la ortografía inglesa, que ellos la habían descubierto y colonizado. Nada de argumentos y disquisiciones lingüísticas, que no había nacido aún esta disciplina, sino geopolíticos imperiales. Esa es la verdad. Por cierto, que el mapa original, supuestamente robado en alta mar por los piratas ingleses a los marinos españoles, o por el mismo pirata Walter Raleigh durante sus crímenes de Trinidad, que lo mezquinaban como secreto de Estado. Reposa ese mapa en un museo de Londres, según información personal del doctor Heino o Dieter Heine, que los vio y consultó. ¿Cómo pudieron pues los ingleses cartografiar las fuentes del Orinoco y sus afluentes si no pasaron en su imponente empuje de las cataratas del Caroní y su boca al Orinoco, a la altura del hoy Puerto Ordaz, según el mismo Walter Raleigh certifica en su famoso libro The Discovery of Guyana, que les cerraron el paso? Cuando los españoles que subían por el Orinoco Meta llegaron hasta la cordillera de los Andes, cerca de Bogotá, pero a la vertiente este de las cumbres por donde llegaban de los inmensos llanos venezolanos, por el hoy río Meta, u orillando la vertiente oriental de los Andes provenientes de Coro y Barquisimeto en los tiempos de los Berzales, al mando de un simple capitán llamado Limpias, con otros españoles, especialmente cántabros. Para el día de hoy, aún está funcionando la Escuela de Frontera de Ajotejana número 17, pero en manos de directora guarao, nacida y escolarizada en la misma comunidad, luego de yo salir de Ajotejana en 1983 por edad y por penuria del personal misionero católico extranjero. Pero el presuntuoso centro indigenista de Curiapo ya había desaparecido hacía tiempo con sus millonarios recursos de la Venezuela exitosa llamada Saudita. El centro que pretendía sustituir a los supuestos anacrónicos centros misioneros católicos, dependientes hoy no ya del gobierno, sino del Vicariato Apostólico de Tucupita, que, admírense, aún perduran contra viento y marea, superando miles de dificultades logísticas, políticas, económicas y sociales. En este pobre aprendiz de documental fílmico podemos constatar los humildes inicios de la escuela de Ajotejana y cómo poco a poco fue creciendo con el esfuerzo de los mismos indígenas, acompañados por el maestro misionero, que en los tiempos primeros aparecen ellos como niños jugando en el río y al final en las diapositivas finales como adultos que manejan su propia escuela
en la que habían aprendido las primeras letras en guarao y en venezolano, para defender su territorio y su cultura bajo la bandera de Venezuela, tanto como personal docente como personal directivo y obrero. Ese es su mérito. La Escuela de Frontera de Ajotejana es todavía, en sus orígenes e intenciones, una escuela misional católica, donde se impartían conocimientos y valores venezolanos, tanto civiles como religiosos, según los fines de las instituciones fundacionales, Iglesia y Estado. Era y es una escuela integral que preparaba a las nuevas generaciones para los nuevos retos de una situación intercultural bilingüe, con un matiz especial que suele soslayarse o disimularse. Es también una escuela interreligiosa, donde el maestro católico y los alumnos gentiles interactuaban a la vez. Los alumnos, niños y adultos, enseñaban al maestro su caudal de conocimientos naturales en su lengua, sus tradiciones, su geografía del Tana, sus costumbres, sus leyes consuetudinarias y su fe en un juez superior supremo inapelable, absoluto y tremendo, cuyo fallo era siempre la muerte del infractor de la conducta moral de los mortales, siguiendo la metodología, los modos y formas de los relatos míticos de su tradición. Por su parte, el misionero les mostraba la buena noticia, el Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, y de María de Nazaret. El maestro alienígena, buscado y recién llegado, oía, escuchaba, asimilaba esos conocimientos, los profundizaba y luego se examinaba ante sus alumnos indígenas y ante la sociedad venezolana general, escribiendo sus adquisiciones, publicándolas y recordándolas y predicándolas en su convivencia diaria con el mundo indígena. El maestro foráneo, yo, no les mostraba el culto ritual externo de nuestra religión, por más que los indígenas me lo reclamaban. La fastuosidad y belleza de los ritos en sí mismos que ellos tanto admiraban en Curiapo y en otros pueblos criollos, así estuvieran desprovistos para ellos de su sentido interno religioso, los encantaban y deleitaban, pero no los evangelizaban, no les producían la fe, la conversión hacia Jesús, sino sólo la admiración estética y folclórica por el colorido y la escenificación. Para la fe, la adhesión interna total y comprometida, decían ellos que tenían ya su religión, su Dios, su canobo, que según ellos les era mejor que Jesús, que no los curaba, ni sanaba, ni oía. No tenían esa experiencia, esa vivencia sensible de Jesús. Para evangelizar a los guaraos hay que convivir largamente con ellos y mostrarles a Jesús con su ternura, cercanía y comprensión con la vida, no solo con palabras. El maestro tiene que transformarse en otro Jesús vivo para que ellos lo vean, lo sientan y lo abracen. Pero la transformación no puede ser teatral, externa, sino interior, mística y hondamente sincera. Cambio de mente y de referentes, salvando siempre los valores humanos y religiosos preexistentes. Pasar de una experiencia natural y terrible de Dios
a la experiencia espiritual y amorosa del Hijo de Dios, precisa de años de espera y de paciencia. Traté siempre de anunciar y exigir la fe sincera, no interesada ni comprada, histórico-mítico-sapiencial, inculcando las formas y las normas que aseguran la paz y la felicidad en las comunidades, como lo hacía asimismo Jesús de Nazaret, pero ahora en nuestro caso con el acento y modulación de los ancianos, guaraos, en la primera noche y también antes del amanecer, momentos solemnes, silenciosos, tranquilos en la vida de las rancherías guaraunas. Claro que yo lo hacía especialmente en horas escolares, pero evocando esos momentos de interioridad y reflexión comunitaria al compás de los labios de los abuelos. Trataba yo como un abuelo más de suscitar la fe en Dios providente que nos envió a Jesús a predicar con su vida y palabras la conversión y el perdón y la misericordia de Dios con la humanidad y el perdón mutuo misericordioso entre los humanos. Por eso, mis catequesis no eran un catecismo de preguntas y respuestas, ni unas lecciones o charlas doctrinales incomprensibles para quien no tenga experiencia cristiana, sino la lectura reposada, amable y comentada de las parábolas de Jesús y la de la historia sagrada de un Dios providente, cercano y benigno que se manifiesta a su pueblo escogido, predilecto, por medio de la liberación de toda injusticia y esclavitud. Acción amorosa de Dios aplicada ahora a las situaciones concretas de nuestra pequeña sociedad indígena local. Esta visión paternal de Dios contrastaba evidentemente, claramente, audazmente con la presentada por los mitos guaraos de un juez implacable, lejano y vengativo. Era imprescindible tiempo de madurez para pasar de una experiencia de terror a una vivencia del amor. A veces acompañaba estas lecciones con diapositivas y láminas grandes para que la información fuera más plástica, colorida, visible, entrañable, cuando la acción bíblica se desarrollaba en un ambiente recolector, fluvial o marítimo, de ríos, canales, lagunazos y océanos, pero sobre todo también, como no, cuando la Biblia lo hace tantas veces, en un contexto cultural agrícola y pastoril de secano, tan ajeno a la cosmovisión recolectora guarao por mar y tierra. Mas las diapositivas les iban guiando e interpretando gustosamente por ese mundo desconocido y ajeno para ellos, pero que ellos sabían que los rodeaba y que ellos trataban de alcanzar y poseer. Jesús, en su apostolado, ponía en acción constantemente las obras de misericordia. Era su método: curar, consolar, exponer y explicar el contenido de su mensaje de amor y actualizarlo en cada caso. De ahí que en la misión se pusiera tanta intensidad y esfuerzo en las obras de misericordia cuando no de justicia. De ahí el trabajo social que nos agotaba. Cristo lo hacía como Dios, con milagros, nosotros como hombres, con el milagro del servicio abnegado y permanente, pero sin suplantar de ninguna manera el esfuerzo que cada indígena tiene que poner para superarse en la autogestión
de su salud y bienestar. El misionero lo ayudará en lo que el indígena no sabe o no puede, sobre todo en enseñarle a saber, poder y practicar con constancia. De ahí el esfuerzo por dotarlo de condiciones, medios y conocimientos sapienciales, higiénicos, saludables y económicos, de manera que pudiera él también aportar con autonomía al bienestar propio de la familia y de la sociedad, de forma que pudiera concurrir con dignidad en un mundo nuestro tan competitivo, no tan solo al reparto de los bienes como a los medios de producción con eficacia y dignidad. De ahí la escuela teórico-práctica, el dispensario, la participación en la vida civil, para lo que se les ceduló y casó por el civil en los planes económicos, agrarios, pesqueros, la participación en los trabajos comunales de autoconstrucción de sus viviendas, como actores y como beneficiarios, la limpieza y conservación de sus vías fluviales de comunicación internas, el ser buscados con codicia por los gerentes de las industrias palmiteras y madereras, por saber que ya ellos, los guaraos, sabían medir, pesar, contar, llevar cuentas. Al respecto, puedo referir como anécdota que al comenzar un nuevo curso no se presentaron los alumnos y alumnas mayores. Durante las vacaciones los habían contratado las agencias palmiteras, madereras y pesqueras por su preparación escolar. Sabían elaborar listas de obreros, llevarles la asistencia, contabilizar los días de trabajo, su rendimiento laboral por las unidades producidas, documentadas en pequeños informes diarios, etc. Cosas que no podían hacer los criollos de la zona que no estaban escolarizados. Se procuró el vaso de leche, luego las meriendas, para finalmente implantar el comedor escolar, con lo que se aseguraba la asistencia alegre y entusiasta. Asimismo, se consiguió el transporte escolar, para lo que el maestro adelantó los recursos para conseguir embarcación y motor propio, que el indígena iría cancelando mensualmente con parte de su sueldo. Además de arreglarles los motores, conseguir los repuestos y acompañarlos en los trámites comerciales y laborales. Las niñas que terminaban su formación en Ajotejana